Listo, muchachos, me ayudan porfa aceptando a las personas que de pronto tienen interferencia con la red y que de pronto no pueden estar ahí constantemente, ya que acá no veo y no puedo aceptar de pronto las personas que van ingresando. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de habilidades de venta en gaming. Vamos a ver cómo pues, yo puedo recomendar gaming correctamente. Sí, que a veces he notado en algunos puntos de venta que cuando es un computador gamer no me siento igual de confiado a vender una OLED, donde hemos tenido pues capacitaciones más a fondo, o de vender una Asus laptop, porque de pronto pues es un poco más sencilla. Entonces, pues para ir resumiendo eso y darles un panorama general, entonces tenemos en gaming características adicionales que en realidad no deberían a mí preocuparme, sino al contrario, pues tengo más cosas para mostrar y les pido de pronto que simplifiquen un poco toda esa información, que la tengan clara de pronto en su cabeza, pero que la simplifiquen a la hora de mostrarla al cliente y hagamos un poco más ejemplos y demostraciones en punto de venta. ¿Listo? Entonces, pues para hablar de las habilidades comerciales, primero pues acá tenemos tres protagonistas, ¿sí? Que serían los procesadores lógicos, ¿sí? En cuanto a AMD Ryzen e Intel Core, y un procesador gráfico que sería NVIDIA GeForce, que en la mayoría de los equipos pues viene a ser como el protagonista, ya que me brinda a mí la calidad gráfica que necesito, tanto para jugar como para crear contenido. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos que tener claro las ventajas de cada procesador. Recuerden que nosotros nunca nos guiamos por un procesador en sí porque no tenemos, digamos, un negocio con alguno de los partners, sino que realmente buscamos el beneficio del cliente y que realmente pues se adapte a su tipo de necesidad, ya sea que sea jugar o crear, porque en este segmento de equipos manejamos los dos tipos de clientes, el jugador o el gamer y el creador de contenido. ¿Listo? Entonces, para empezar, pues vamos a hablar un poquito más acerca de Intel, a recordar como el tema de la 12ª generación y cuáles son sus ventajas. Entonces tenemos, por ejemplo, Intel Track Director, que sería como el que orquesta acá o el protagonista que realiza pues como toda esta gestión de los núcleos para permitirme una mayor eficiencia. Entonces vemos que Treat Director es el encargado de asignar las tareas ya sea a los núcleos de desempeño o a los núcleos de eficiencia. Es decir, que vamos a tener en todo momento como esta asignación de tareas inteligente de parte del procesador. Bueno, como ya todos han podido evidenciar y ya de pronto pues han estado juiciosos con los cursos de Intel, saben que tenemos ahí Performance Cores, que son los núcleos de desempeño, y Efficient Cores, que son los núcleos de eficiencia. Los de desempeño están enfocados en las tareas pesadas, ¿sí? Como el juego en sí, el programa de diseño, como ese AutoCAD, ese Photoshop, ese Illustrator que yo quiero manejar, y los núcleos de eficiencia van a encargarse de las tareas en segundo plano, como las actualizaciones, el antivirus, todos estos programitas o ejecuciones pequeñas para de pronto no quitarle potencia a los procesadores principales. ¿Listo? Entonces acá podemos ver un ejemplo de cómo funcionarían los núcleos Performance Core, que serían los más grandes o núcleos grandes de alto poder. Si lo queremos explicar a un cliente de manera correcta o más acertada, sería como compararlo de pronto con bombillos, ya que son bombillos más grandes que iluminan más una habitación o una casa. Esos son los encargados del trabajo pesado y acá unos bombillos pequeños que son encargados de pronto de iluminar esas pequeñas partes o esas esquinas de pronto que son poco iluminadas. Entonces tenemos potencia repartida para mejorar el rendimiento. Todo esto se basa en una arquitectura híbrida, que es la que ofrece Intel en la 12ª generación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí clarito, yo creo que esto es como más un recorderis porque ya hemos visto mucho capacitaciones con Intel, de pronto con Julián Castillo y de parte mía también, donde ya hemos explicado esto más a fondo. Acá tenemos las series de los procesadores de 12ª generación, ¿sí? Integrando pues serie U, procesadores de 15 watts de potencia, procesadores intermedios como la serie P, que tiene una potencia de 28 watts, y esto debe ser claro, muchachos, para que ustedes lo puedan explicar al cliente, y procesadores de la serie H que consumen, perdón, ese es el error que ustedes no deben cometer, decir consumo, sino potencia, que tienen una potencia de 45 watts. ¿Listo? Entonces ya no hablamos de consumo, porque consumo le genera como una duda al cliente. Para nosotros es claro que el consumo
se ve reflejado en potencia, pero para el cliente probablemente lo vea como una desventaja si yo le digo que un procesador de serie H es mejor que un serie U porque consume 45, ¿sí? Entonces ya hablamos de potencia de 45 watts comparado a 15 watts de potencia, pues ¿cuál es mejor? Podemos hacer la comparativa y utilizar también este tema de pronto de núcleos con una analogía como la de la estufa, donde tenemos los fogones más potentes o más fogones en sí que pueden acelerar este tipo de trabajo, ¿sí? Y de pronto son ejemplos fácilmente comprensibles para el cliente. ¿Listo? Ahora, hablando un poquito más acerca de Ryzen, pues ahí tenemos también una protagonista que es la M1402 que ustedes tienen en punto de venta y que es Foco, donde integramos la serie H, ¿sí? H ahí pues significa High Performance también y funciona igualmente que la serie H de Intel, ¿sí? Solamente que de pronto nosotros no estamos acostumbrados a ver tantos procesadores serie H de pronto en AMD porque casi siempre AMD se ha integrado un poco más en el mercado de Colombia en la línea pues, de gama de entrada, ¿sí? Es decir, que encontramos mucho portafolio en Ryzen 3, Ryzen 5 y Ryzen 7 Serie U que de pronto un Serie H, entonces de pronto eso es lo que nos ha de pronto costado un poquito más, pero si lo medimos, realmente me ofrece a mí una potencia igual a la de Intel, por lo tanto tengo yo totalmente asegurado el rendimiento para las tareas más pesadas. Entonces acá podemos encontrar diferentes series de procesadores para que ustedes los tengan ahí, pues muchos varían en núcleos, ¿sí? Es decir, que en Ryzen 5 5600 encontramos 6 cores, ¿sí? Con 12 hilos de proceso, mientras que ya en Ryzen 7 de la serie 5000H ya podemos encontrar 8 núcleos y 16 procesadores lógicos, ¿listo? Toda esta arquitectura pues se basa en 7 nanómetros, que es una ventaja con respecto también a los procesadores de Intel, por eso tenemos también un consumo de energía reducido, pero una alta potencia de 45 watts también, ¿listo? Todo esto pues viene acompañado también con la tecnología AMD Sensemai, que yo creo que la mayoría pues ya le es familiar, la tecnología de inteligencia artificial integrada en los procesadores de AMD que me permiten a mí desempeñarme en las tareas más eficientes de una mejor manera. Entonces voy a tener reducciones en el consumo de energía, voy a tener también un regulador de potencia, ¿sí? En cuanto a los gigahertz del procesador, ya que van a estar regulados según el tipo de trabajo y esto no lo hago yo manualmente, sino que lo haría directamente el procesador y también pues se combina con tecnologías que permiten virtualizar máquinas con mayor, digamos, eficiencia, ¿sí? Y tener el aumento de la velocidad cuando yo más lo necesito. Entonces, recordemos también mucho esto al recomendar los procesadores de AMD, que ya llegan con esta tecnología de inteligencia artificial, que se combina muy bien con la tecnología de cancelación de ruido, de cámara 3D que también manejamos nosotros en nuestros equipos. ¿Listo? Eso también nos lleva pues a conocer también el procesador más poderoso del mercado también en Colombia, que sería el AMD Ryzen 9, ¿sí? Que llega a 6 nanómetros con 8 procesadores y 16 hilos de procesamiento y que alcanzaría un TDP, ¿sí? De hasta 90 watts. Entonces, acá, importante resaltar como la mejora, ¿sí? En cuanto a rendimiento, esto fue una prueba que se realiza con Cinebench, midiendo la potencia del procesador y ya saben que pues este procesador se encuentra integrado en el mejor equipo que tenemos ahorita en Colombia, que es la GX 650RX, ¿sí? La Zephyrus Duo, que realmente pues ya está en al costo, ya ustedes la pueden vender, no llega a punto porque realmente pues es un poquito difícil exhibirla, pero se está mirando el modo de que la puedan tener también. Entonces, importante que resaltemos la construcción de estos equipos, no solamente para vender ese mismo equipo, sino para mostrar este tipo de tecnologías que integra ASUS, que me sirven también para vender otro tipo de computadores. ¿Listo? Y hablando pues un poco de NVIDIA, ¿sí? Refiriéndonos pues a la serie 30 de RTX, pues vamos a tener mejoras gráficas importantes, como por ejemplo NVIDIA DLSS 2.0, que sería como el renderizado previo de las imágenes para que
tener como trabajo adelantado y poder graficar mucho más rápido, ¿sí? Es decir, que las imágenes ya no se están constituyendo en tiempo real, que me genera a mí una cierta latencia, sino que esta tecnología está renderizando anticipadamente imágenes ya teniéndolas listas para poderlas mostrar. Entonces es ir como trabajando en avanzada o ir trabajando adelantadamente para poder mostrar estas imágenes. ¿Listo? ¿Teníamos una pregunta por ahí? Porfa, regrésate un poquito hacia atrás a los AMD. Aquí Cuéntame. eso es FPT, FPPT, STP y Chase. Por favor, explícame esa parte. Sí, aquí sería como la potencia que puede alcanzar, ¿sí? Este procesador en un trabajo estándar, pero como es un procesador que también se puede desbloquear, entonces puede alcanzar una frecuencia de hasta 125 watts, ¿sí? ¿Conoces el procesador AMD Ryzen 9 serie HX? Nunca lo he tenido No, de en pronto, ¿has podido evidenciar de pronto como alguna información sobre este procesador de pronto de parte de AMD o que lo hayas consultado por ahí? no, solamente lo que veo en fichas técnicas, pero no tengo así, claro, sí, muy bien lo de este tipo de procesadores en serie Ryzen 9. Listo, entonces acá H pues significa high, ¿sí? Es decir, un procesador de la gama alta para trabajo pesado y X es de stream, ¿sí? Un procesador para trabajo extremo. Entonces me indica que el procesador puede aumentar su velocidad si yo le exijo dependiendo del tipo de trabajo. En la mayoría de las tareas cotidianas, ustedes van a observar que los procesadores corren a una frecuencia determinada. Digamos que el procesador puede alcanzar comúnmente 4.8 GHz, pero comúnmente con un tipo de trabajo normal, sin sufrir estrés, un procesador llega más o menos a 4, a 4.1, casi nunca despega su frecuencia máxima. Entonces, al yo montar un medidor de, de velocidad, ¿sí? Como una prueba en Cinebench, es llevar el equipo como a esas pruebas de estrés límite para alcanzar más potencia. ¿Listo? Entonces esto se refiere como a la máxima potencia que puede alcanzar el procesador en el trabajo más pesado posible. Esto también va a depender mucho de la disipación de calor que tenga ese equipo. Es decir, que si el procesador se calienta, nunca va a subir a esa velocidad, pero si tenemos una muy buena disipación, vamos a lograr esas frecuencias tan altas en el procesador. Y esa parte que dice Fate 6 más 1. Listo, eso es un poquito más técnico. Esas son las fases de TDP que puede alcanzar el procesador. Esas vienen integradas en la board. De pronto un poquito más adelante en la presentación te puedo indicar con una tecnología que se llama Dynamic Boost, donde cuenta con hasta 6 fases de potencia, donde podemos graduar ese procesador. Eso es como la resistencia que tiene la board para brindarle esa potencia al procesador y se van liberando una a una dependiendo el tipo de trabajo. Y esto se relaciona pues con el overclocking, que de pronto es un término que de pronto ustedes sí ya conocen un poquito más. Overclocking, que significa desbloqueo, poder desbloquear este procesador de la frecuencia base que trae de fábrica y aumentar las unidades de velocidad para conseguir el máximo rendimiento. Comúnmente esto casi nunca se puede hacer en una laptop. Siempre tiene que ser como en un computador de torre y bajo una temperatura controlada, porque si no, pues el procesador se puede quemar. ¿Listo? Ya ahorita lo vemos un poquito más a fondo. Si de pronto tienen algunas dudas, lo vemos al final de la capacitación. ¿Listo? Entonces, continuando acá, bueno, vamos a tener experiencias más inmersivas, ¿sí? Con tecnologías de NVIDIA como Ray Tracing, ¿sí? Ray Tracing, pues acá se refiere a este RT, ¿sí? Por eso esta serie se llama RTX y RT significa trazado de rayos. Entonces, al tener estos trazados de rayos, lo que yo voy a generar en el juego es que estos efectos de la luz se vean como en la vida real.
Entonces, digamos, si estoy jugando y está calentando el sol, pues voy a ver como el efecto de las sombras y demás. De pronto, si este rayo de luz afecta a un objeto, en la parte de atrás, pues voy a observar como ese destello de luz, arcoíris y demás, van a ser, digamos que mucho más realistas. Y también el efecto de pronto del agua al caer las gotas, cuando yo voy también caminando y me reflejo como en el agua si ha llovido, pues también va a ser mucho más realista. Entonces, Ray Tracing, pues es esta tecnología innovadora que en realidad viene desde GTX, pero solamente en la gama alta y se potencia en la serie RTX. Recordemos pues también el tema de arquitectura, que es el paso de la arquitectura Turing a pasar a la arquitectura Ampere, que es la nueva arquitectura de RTX que me permite tener estas dos tecnologías conjugadas para brindarle al usuario una experiencia visual más inmersiva y mucho más real. ¿Listo? Entonces, las tecnologías más Q me reducen el consumo de energía, pero aumentan la frecuencia base de la tarjeta de video. También con poca energía hacen más para asegurarme el mayor rendimiento. ¿Listo? Todo esto se debe a los nuevos núcleos RT, que son los encargados de realizar el ray tracing. Por si de pronto algún cliente les pregunta, bueno, ¿y por qué esa tarjeta de video sí tiene ray tracing y por qué las generaciones anteriores no? Porque no teníamos estos núcleos RT especializados en el trazado de rayos para simular la vida real. Y en DLSS 2.0 para anticipar los fotogramas, ¿sí? Y adelantar trabajo, cosa que podamos tener una mayor fluidez en cuanto a fotogramas. Entonces también esto se ve muy afectado por la memoria RAM, ya pues en la mayoría de los gaming contamos con DDR5 a 4800, entonces tenemos un bus de datos mucho más amplio que permite evacuar la información con mayor facilidad. Entonces no es igual de pronto los FPS de un equipo que venga a 2600, ya que me genera cuello de botella esa memoria RAM, a tener un canal mucho más amplio donde ya yo puedo tener un paso de información más rápido. Entonces, el aumento de FPS viene a ser el 24%, ¿sí? En un juego como Rainbow Six, que realmente pues es bastante exigente. Entonces, digamos que ASUS siempre va a buscar el complemento para el cliente de poderle brindar una buena tarjeta de video con un procesador de alta potencia, pero también acompañado de una RAM con mayor bus de datos para lograr el paso de información mucho más fluida y que lógicamente también se vea reflejado en la pantalla, que también viene con una frecuencia alta de actualización. Muchos de los equipos que ustedes venden en punto de venta, perdón, no venden, sino que ven en su punto de venta de la competencia, vienen descompensados siempre en algún componente, ¿sí? Puede que la unidad de estado sólido venga a menor velocidad, puede que la RAM se vea afectada también por el bus de datos, que tengamos un procesador serie U también con algunas tarjetas de video, que realmente pues esto no se debería fabricar ya, ¿sí? O procesadores de alto desempeño, por ejemplo, con una RAM también de menor velocidad, y entonces ahí van a encontrar ustedes siempre como una descompensación. En Asus esto casi no ocurre, casi siempre ustedes van a encontrar un excelente equilibrio entre los diferentes componentes para que lo puedan recomendar mejor al cliente. ¿Listo? Acá tenemos lo que te hablaba hace un poco, ¿sí? De la potencia según las fases, y es con una tecnología que se llama Dynamic Boost, ¿sí? Bus es una base de cambio de potencia en diferentes cargas de juego en modo térmico de diseño compartido. Entonces, acá podemos establecer diferentes potencias para el procesador, que sería la CPU, unidad de procesamiento central, y para la GPU, que es la unidad de procesamiento gráfico. Sí, entonces dependiendo si el tipo de programa o ejecución que yo estoy realizando necesita un poco más de calidad gráfica, pues la energía iría más a la carga de la tarjeta de video que al procesador, porque en realidad yo voy a priorizar el uso de esa tarjeta gráfica, ¿sí? Entonces, si un equipo combinando la tarjeta de video y el procesador me ofrece a mí una potencia de 150 watts, ¿sí? 145, 120 watts, que es la potencia de los dos combinados, puedo yo aumentar más la potencia de la tarjeta de video para brindarle la energía que necesita y bajar un poco el procesador.
Pero si de pronto es un tipo de cliente que le gusta jugar, compró esa máquina para juegos, pero resulta que maneja un poco más de trabajo lógico porque juega solamente de vez en cuando, pero necesita una potencia para Access, por ejemplo, bases de datos muy grandes. Entonces ahí yo no estaría utilizando la tarjeta de video al máximo, por lo tanto aumentaría la frecuencia del procesador para realizar los cálculos ya matemáticos o los procesos lógicos. ¿Listo? Entonces, yo creo que en esto también nos toca ahondar un poquito, pero es muy fácil para que ustedes lo logren entender, y es que inteligentemente el equipo le brinda la potencia necesaria a cualquiera de los dos procesadores. Por un lado, el procesador lógico, que sería lo que llamamos procesador, y por otro lado, la GPU, que sería la tarjeta gráfica independiente que ustedes nombran en los puntos de venta. Acá podemos ver, pues, algunos ejemplos, ¿sí? de Dynamic Boost, cómo permite que haya mayor potencia según el tipo de trabajo. Acá podemos ver un ejemplo claro de la latencia, ¿sí? Y de los FPS según la tarjeta de video y el bus de datos de la memoria RAM que estemos manejando. Recuerden que los FPS nunca son fijos, sino que son variables dependiendo del tipo de juego, del tipo de programa. Entonces arriba en 240 FPS o Hz, si hablamos de la pantalla, vamos a ver una imagen mucho más fluida, mientras que en 60 FPS la imagen se ve muy robótica o paralizada. Eso es esencial para un gamer realmente que le interesa tener una buena experiencia de juego. Nosotros llegamos también con pantallas desde la línea económica como la FX 506 con pantallas de 144 Hz, realmente muy buenas para hacer una gama de entrada. Y en gama ya superior encontramos pantallas de 240, ¿sí? Hasta 300 Hz con 3 milisegundos de tiempo de respuesta. Ahí tenemos un buen ejemplo de cómo funcionaría, cómo se ve afectado el juego, y vamos a ver un poquito acerca de esta tecnología que ya todos la deben estar nombrando a la perfección. No se compliquen, háblenlo realmente de la manera más sencilla, ¿sí? Que es conectar la tarjeta de video directamente a la pantalla. ¿Cómo se llama esa tecnología? ¿Alguno que me diga ahí? MUX. Eso. Muy bien a los que están ahí conectaditos. Bueno, yo sé que todos están prestando atención, pero algunos de pronto no han tenido como sí, más énfasis en esta tecnología, pero digamos que esto se toma el tema gamer, ¿sí? Y es el conmutador MUX o la tecnología MUX Switch que me permite a mí cambiar ese sistema de que los gráficos siempre tengan que pasar por el procesador y evitar esta latencia conectando la pantalla directamente a la tarjeta de video como en los computadores de torre. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona. Modern gaming laptops use powerful, dedicated graphics chips for high performance, but route those frames through the CPU's integrated graphics before reaching the display for maximum battery life. This prevents your GPU from giving its absolute best performance, which is why we're bringing a MUX switch to all 2022 ROG laptops. For competitive games, you can enable a direct GPU mode that reduces latency and boosts performance by around 9% on average. Creo que ahí lo tenemos claro, muchachos, con ese ejemplo. El primer ejemplo pues está mostrando cómo funciona cotidianamente un equipo, ¿sí? Donde el procesador que ustedes ven verde es la tarjeta de video, tiene que enviar los gráficos al procesador, el procesador los codifica y los envía a la pantalla, que es la última conexión que dice display, ¿sí? Ahí iría el conector de la pantalla o el bus de la pantalla. Conectando ese conmutador MUX, que en realidad viene físicamente en la board y lo activo desde Armoury Create, puedo cortar ese paso para conectar la tarjeta de video directamente. ¿Listo? Veámoslo de nuevo. Modern gaming laptops use powerful, dedicated graphics chips for high performance, but route those frames through the CPU's integrated graphics before reaching the display for maximum battery life. This prevents your GPU from giving its absolute best performance,
which is why we're bringing a MUX switch to all 2022 ROG laptops. For competitive games, you can enable a direct GPU mode that reduces latency and boosts performance by around 9% on average. Muchachos, eso es clave en una venta, ¿sí? Realmente yo fácilmente puedo ganarme una venta solamente mostrando cómo puedo conectar yo la tarjeta de video directamente, ¿sí? Y al entrar en el panel de control de la tarjeta de video, ¿sí? En NVIDIA GeForce, puedo yo evidenciar cómo esta tarjeta de video está conectada directamente a la pantalla. Mientras que en otros equipos, cuando yo lo conecto, no voy a poder tener esta ventaja. Listo, esperemos ahí mientras carga en NVIDIA Experience. Entonces, Miguel, buenos acá, días. Ese vendría siendo un circuito, ¿cierto? Sería un circuito, MUS. MUX, sí, es un conmutador físico, es un circuito que yo puedo activar o desactivar. Lógicamente aquí consumiría un poquito más de energía porque mandamos esa tarjeta de video al tope, pero es donde yo quiero observar y aprovechar verdaderamente mi tarjeta de video. Si yo no tengo este conector o este conmutador MUX que me conecte directamente a la pantalla, acá dice display, probablemente esta tarjeta de video trabaje a un 30, un 25%, porque el procesador le quita como esa potencia o utiliza potencia de los gráficos Intel Iris Xe y no me permite a mí graficar, digamos, en la máxima calidad. Acá, teniendo este conector físico que lo activo desde Armoury Create, voy a tener yo conexión directa a la tarjeta de video, permitiéndome tener la máxima calidad posible. ¿Listo? ¿Es claro para todos? Yo creo que estoy hablando ¿Desde qué súper generación, claro. Miguel? Señor. ¿Desde qué generación está ese switch, podemos decirlo? Sí, digamos que está potenciado en la 12ª generación y en la serie 6000 de AMD. Entonces, por ahí tenemos la G513, tenemos la M16, que es la GU603Z, tenemos también FX517, que son las nuevas Top Dash. Entonces, esto va a llegar en todo lo que siga llegando en nuestro portafolio ROG y Top Gaming, va a llegar esta tecnología. ¿Listo? La que no lo posee ahorita en ese momento es la FX506. ¿Listo? ¿Me Entonces, confirma si la 11ª generación la trae? No. llegó en una 11ª generación con la primera Top Dash, que era la que traía procesador H35, pero de esa ya no tenemos, digamos, muchas unidades, entonces llegamos súper potentes con la 12ª generación y con la serie 6000 de AMD. Gracias. Listo. Entonces acá tenemos dos GPU, ¿sí? Una es iGPU, que significa unidad de procesamiento gráfico integrada, que son los gráficos del procesador, los gráficos Intel Iris Xe. Y tenemos DGPU, que sería la unidad de procesamiento gráfico discreto, ¿sí? O la tarjeta de video independiente que ustedes llaman, o el chip de video independiente, porque no tengo problema cómo lo nombren ustedes en el punto de venta, realmente como se sientan más cómodos brindándole la información al cliente. Entonces, lo que yo puedo hacer es que con este switch, que es este mismo, puedo yo alternar cómo quiero yo trabajar. Mientras que un computador de la competencia me obliga a mí a que los gráficos tengan que pasar por el procesador, por lo tanto le baja potencia a la tarjeta graficadora y me genera una latencia, ¿sí? Que puede ser en 1 o 2 milisegundos, pero que igualmente es latencia. ¿Listo? Entonces acá me habla de que permite que la GPU o tarjeta de video se conecte directamente a la pantalla, reduciendo la latencia y mejorando la tasa de FPS para un juego mucho más fluido. ¿Listo? Rendimiento mejorado conectando la tarjeta de video y digamos acá puedo yo maximizar la duración de batería obteniendo un consumo normal conectando los gráficos Intel Iris Xe. Y esta es la razón de por qué un gamer cuando visita a veces su tienda les dice que mejor se compran un computador de torre, porque ellos conocen que de pronto acá en un computador de estos no van a poder conectar la tarjeta de video directamente, mientras que en un computador de torre
la misma tarjeta de video ya trae este conector DisplayPort para que yo pueda sacar un cable HDMI y pueda transmitir a mi monitor directamente. Entonces, digamos que acá ya tenemos esa ventaja, es exclusivo también de Asus, como la mayoría de las tecnologías que tenemos, para que ustedes la puedan aprovechar en punto de venta. ¿Listo? Bueno, complementando, digamos que esta potencia y todo lo que yo puedo hacer con un gamer también va muy ligado al tema de la disipación de calor. Y acá es clave que también todos estos nuevos equipos están llegando con metal líquido como pasta térmica. Entonces, este es el procesador, va el metal líquido y sobre él va integrado el sistema de disipación, que son los tubos de cobre que guían el calor hacia la zona de disipación. ¿Listo? Importante resaltar, si ustedes quieren, busquen también este dato en internet y es la marca de ese metal líquido, que es Thermal Grizzly. ¿Listo? Una, digamos, de las compañías más grandes del mundo dedicada a la disipación de calor. Entonces, el compuesto de metal líquido de Thermal Grizzly reduce la temperatura de la CPU hasta en 16 grados en comparación con la pasta térmica estándar. Acá, sí, digamos que se habla de 16 grados, pero en realidad son 15, porque habla de 16 grados solamente en una máquina que sería la GX 650RX, pero en realidad la temperatura general la reduce en 15 grados. ¿Listo? Esto es estándar para todos. Por favor, que no se nos olvide, reduce la temperatura en 15 grados centígrados. Pero metal líquido solamente es en la Rod Street, ¿no? Aló. Mira, la pregunta Señor. es que si el metal líquido solamente es para la Rod Street. Pues realmente esta es una tecnología que llega también en la M16, ¿sí? Entonces, toda la nueva generación de rock va a llegar con esta tecnología. No solamente la serie Strix. Recuerden que en Strix tenemos en SCAR y tenemos en serie G, pero también llega en Rock Zephyrus, que sería la M16, y llega también en las nuevas máquinas gamer de 14 pulgadas que también van a estar ingresando. O sea ¿No? que en la Señor. O sea que va a llegar también en la TUTS. En las que tenemos Top Gaming, no. En Zephyrus de 14 pulgadas, me refiero. Entonces acá hablamos de que hemos actualizado nuestro proceso patentado agregando un paso especial para proteger los componentes montados en la superficie en el paquete del procesador, evitando que el metal líquido se filtre con el tiempo. Entonces también tenemos un metal líquido que dura mucho más tiempo, ya que la pasta térmica tiende a secarse por el calor y a partirse, pues acá tenemos digamos que va a perdurar mucho más este metal líquido, ya que le pasa menos el tiempo y vamos a tener una disipación óptima por mucho más tiempo. Entonces extendemos también la vida útil del equipo. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver la exclusividad, ya que viene solamente en ROG, en la línea ROG, ¿sí? De 14, 15 pulgadas, ROG Zephyrus, ROG Serie G y ROG Strix. ¿Listo? Entonces, muchachos, esto se llama ROG Interlink Cooling, que es poder transferir o la correcta transferencia de calor a los componentes de disipación. Entonces, tenemos metal líquido, ¿sí? Que reduce esa temperatura en 15 grados y que es rápidamente transferida a los túneles de disipación o a estos conductos de cobre que me guían el calor hacia las cuchillas o hacia la zona de disipación
y que permite que al haber este flujo de aire con los ventiladores, pues podamos sacar todo ese calor dentro del equipo y mejorar el rendimiento y mejorar la durabilidad de los componentes. Y digamos que ese es el proceso de disipación rápido que maneja ASUS, muy sencillo. Digamos que acá no hay espacio para que ustedes se compliquen, empiecen a hablar como de tecnicismo, sino que el metal líquido transfiere más rápido a los túneles de cobre, estos guían el calor hacia la zona de disipación y tenemos ventiladores más potentes que sacan el calor dentro de la máquina, ¿listo? Entonces también pues acá entra mucho el tema de cool zone, que es como tener esa disipación directamente pues en la mayor zona donde está mi mano, comúnmente al jugar o al teclear, y ya vamos a ver cómo va a funcionar. Entonces también esto va complementado con más tubos de cobre, hasta 4 salidas para el aire caliente y una cubierta térmica del 26% en la mayoría de los equipos, que es poder tener siempre estos túneles o estos conductos en cobre que me van a atrapar tanto el calor del procesador como de la tarjeta de video, ya que contamos con disipación inteligente para cada procesador. ¿Listo? Muchas de las máquinas de la competencia integran un solo tubo de cobre porque esto realmente no sale económico, sino que es costoso colocarlo. Integran un solo tubo de cobre para los dos o combinando los dos procesadores. Entonces acá tenemos ventilación independiente y esto permite disipar el calor de manera más eficiente. Entonces acá podemos ver también la mejora del ventilador. Estos ventiladores se llaman ARS Flow. El compuesto de metal líquido de Therma Grizzly reduce las temperaturas de la CPU hasta en 15 grados centígrados en comparación con la pasta térmica estándar. Pintarlo en la CPU es un trabajo delicado que generalmente se realiza a mano, pero ROG encargó equipos personalizados para automatizar el proceso con precisión mecánica y diseñó una cerca interna patentada para contener el compuesto. Hemos actualizado nuestro proceso patentado agregando un paso especial para proteger los componentes montados en la superficie en el paquete del procesador, evitando que el metal líquido se filtre con el tiempo. ¿Listo? Entonces, digamos que esta disipación combinada es lo que hace que nuestros equipos cuenten con una disipación eficiente mejor que los de la competencia. Y es que llegan también con estas aspas en polímero de cristal que permite que sean mucho más delgadas, mucho más livianas y que haya un mejor impulso del aire. Pero al generar ese choque, al tener más aspas, pues me va a producir también menos ruido. Por ende tenemos esta tecnología que se llama 0 dB, que significa 0 decibeles o 0 ruidos, ya que cuando el equipo no está trabajando una aplicación pesada, podemos tener estos ventiladores apagados para ahorrar energía y reducir el ruido. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Acá pues los ventiladores están perfectamente ubicados para brindarme una temperatura más baja, donde yo siempre tengo como las manos puestas directamente para escribir y el reposamuñecas, es decir, que no tenemos zonas de concentración de calor, sino directamente en la salida del aire. Acá podemos ver cómo mejora la disipación, el tema del rendimiento, porque siempre un procesador va a ir muy ligado al tema de la disipación y con una disipación estándar podemos ver velocidades de 2.79, mientras que probando el equipo con la máxima disipación podemos alcanzar una frecuencia de hasta 4.11 GHz. ¿Listo? Esta velocidad base, pues comúnmente es donde arranca el procesador, pero ya sabemos que con la tecnología Turbo Boost y digamos que podemos mejorar este tema de la frecuencia para aumentar mucho más la velocidad y tener un mejor desempeño. Entonces, realmente funciona mejor una máquina con metal líquido ROG que una disipación estándar que crea muchos picos en el rendimiento, mientras que acá vamos a tener un rendimiento estable y pues mucho más acelerado para las tareas más exigentes. Indispensable que lo tengan ahí en cuenta. Listo, también llegamos con este nuevo formato para que ustedes se vayan acostumbrando a este nuevo formato de pantalla que se llama ROG Nebula o ROG Nebula Display y ROG Nebula HDR, que sería Nebula HDR. Entonces, realmente lo que permite es generar como estos mini LED, ¿sí? Que son LED mucho más pequeñitos para tener zonas de atenuación de color mucho más detallados.
Entonces, si los LED me alcanzaban a mí para brindar una buena tonalidad o definición, pues realmente estos mini LED, que es un LED completo dividido en 4 más pequeñitos que también pueden cambiar de color automáticamente, voy a tener yo una imagen mucho más vívida, con mayor resolución y mucho más al detalle. ¿Listo? Entonces, tenemos 4608 LED, tenemos 512 zonas de atenuación, que es esta tecnología que pronto ustedes ya hayan escuchado, que es el dimming, que viene como de la palabra diminuto, que es poder tener estas zonas de atenuación mucho más al detalle. Entonces, me permiten a mí generar una mejor experiencia tanto en el gaming como también a la hora de editar y crear contenido. Acá podemos también tener como la comparativa de las nuevas pantallas que estamos teniendo con relación 16:10 a una pantalla convencional como las que ustedes encuentran en la competencia, que serían 16:9. Entonces tengo una pantalla mucho más amplia que me permite también pues llevar el tema de edición a una pantalla más grande que me permite tener un espacio de trabajo más amplio. También pues para leer, sí, voy a tener como un campo de texto mucho más amplio. También pues en las páginas web cuando estoy haciendo de pronto recortes de alguna imagen que yo quiera conservar y demás, pues tengo un mayor espacio de trabajo. Entonces este formato en el que de pronto no venían muchos computadores, pues es mucho más cómodo para trabajar, es un poquito más costoso de producir, pero ASUS siempre piensa como en el tema de la comodidad del cliente, por eso integra estos nuevos paneles que funcionan bastante bien. Entonces tengo yo un 10% más de visibilidad del contenido por si de pronto tiene un cliente la duda de por qué nuestras pantallas se ven un poco más cuadradas, y es por el espacio de trabajo y la comodidad. ¿Listo? Complementando el tema de Rock Nebula y Rock Nebula SDR comparado pues a un panel tradicional, me ofrece a mí primero la característica de ser 100% DCI-P3, mejor que el estándar, ¿sí? RGB o 65% NTSC, que es como la cobertura de color que maneja HP y Acer en sus gaming. También pues tenemos 10 bits, ¿sí? Que es como se conforma la imagen, ¿sí? Contra 8 bits, que es como lo tradicional en las pantallas convencionales. Podemos alcanzar resoluciones hasta de 4K con 120 Hz de frecuencia de actualización, QHD con 120 Hz y Full HD hasta 240 Hz. El estándar para un panel tradicional sería el Full HD 144 Hz, que maneja la FX 506 y los equipos que le compiten ahí mismo, ¿listo? Tenemos un tiempo de respuesta mínimo de 3 milisegundos comparado a monitores normales que tienen un tiempo de respuesta de 7 a 25 milisegundos. Para que nos quede claro, porque muchos confunden la tasa de refresco, que es la cantidad de imágenes que puede mostrar el monitor, con tiempo de respuesta, que es la demora que hay en el píxel para cambiar de color. Es como este espacio en que el píxel se vuelve gris antes de pasar a otro color. Entonces, si eso se demora 7 o 25 milisegundos, realmente yo alcanzo a ver como un efecto fantasma de la imagen o como ese efecto borroso o tirando a gris, mientras que acá el tiempo de respuesta en 3 milisegundos, pues me permite ver el color automáticamente en tiempo real. ¿Listo? Acá pues no contamos con esta serie de tecnologías que serían Adaptive Sync, que me permite sincronizar perfectamente la tarjeta de video, lo que envía la tarjeta de video por si reduce los fotogramas, para que la pantalla se adapte a esta frecuencia de actualización y poder tener una imagen más sincronizada, ¿sí? Funciona en complemento con la tecnología G-Sync, donde ASUS también contribuyó hace mucho tiempo para el desarrollo de esta tecnología que ustedes ven de NVIDIA, que lo que hace es eso, sincronizar la pantalla con lo que me envía a mí la tarjeta de video. Tube Raylan, que ya sabemos que es como esa protección ocular, ¿sí? Donde me reduce a mí también los colores azules hasta en un 70% para tener una imagen mucho más descansada, una pantalla que no me cansa la vista, donde yo me puedo extender trabajando por más tiempo. Pantone, que me certifica que los colores que se ven en la pantalla son los que yo voy a imprimir y que mi pantalla está calibrada con la paleta de colores más exactas del mundo, que son las paletas de colores de Pantone. Y soporte para Mod Switch,
que no lo tienen las otras pantallas, ya que la pantalla también debe venir habilitada para que soporte esta tecnología de poder conectar la tarjeta de video directamente a la pantalla, que fue la que ya vimos, y tenemos un brillo que comúnmente en una pantalla convencional oscilaría entre 200 y 350 nits. En OLED pues podemos tener la K3400 que llega hasta 600 nits, y acá podemos tener en ROG Nebula 500 nits y en ROG Nebula HDR hasta 1100 nits de brillo. ¿Listo? Una sola zona de atenuación de color, mientras que acá tenemos 512 zonas de dimming, que son estas que integran este mini LED para tener un LED dividido en 4 y tener una imagen más al detalle. Relación de contraste, ¿sí? De 1000 a 1, esta es la cantidad de colores que hay desde el más claro hasta el más oscuro. Acá pues en ROG Nebula tenemos 1200, pero en ROG Nebula HDR tenemos de 100.000 a 1. Es decir que tenemos 100.000 colores desde el más claro hasta el más oscuro, y que cumplen con la norma, obviamente, HDR, que es la VESA Display HDR1000, y Dolby Vision HDR, donde tenemos muchos formatos compatibles en cuanto a películas y desarrollo de imágenes que son compatibles con Dolby Vision HDR. ¿Listo? Eso no aplica para las pantallas tradicionales. Si quieren le pueden tomar acá una captura de pantalla para que tengan como las diferencias entre ROG Nebula HDR y una pantalla convencional. Entonces ya hemos visto que ASUS ha venido avanzando mucho con el tema de las pantallas, y pues este es otro paso que ustedes ya han podido ver en algunas referencias como la M16 que llega con ROG Nebula, y la única que integra por el momento ROG Nebula HDR sería la GX650RX, ¿sí? La Zephyrus Duo que ya tenemos en inventario. ¿Listo? Acá podemos ver como la compatibilidad con multiplataformas, y es lo que yo puedo resaltarle al cliente, ¿sí? Como las ventajas de jugar en PC, que de pronto no encuentro en consola. Muchos de los gamers a veces que están iniciando preguntan, bueno, ¿por qué un computador y de pronto no una consola? Entonces yo tengo, primero, como dato ya general, pues el verdadero gaming juega desde un computador porque es mucho más competitivo, ¿sí? En cuanto al tiempo de respuesta de la pantalla, mientras que una consola me veo obligado a conectarlo a un monitor regular como un televisor y demás, que no me ofrecen a mí esa frecuencia de actualización. Y por comodidad, pues realmente pues yo soy mucho más competitivo al jugar con un teclado y mouse que de pronto con los controles que son más para iniciación o para, digamos, pasar el tiempo como pasatiempo. Entonces tengo también compatibilidad con simuladores, juegos online sin costo extra, una sola versión, ¿sí? Digamos que no se están actualizando constantemente, compacto y fácil de llevar para llevar a cualquier lugar, porque yo perfectamente puedo cargar mi laptop, más trasladarme el tema de consola, y de pronto que encuentre una pantalla pues es un poco más difícil, funcional para el trabajo, que también es una ventaja, es decir, que puedo jugar pero también diseñar y crear, y modificable para aumentar el rendimiento. Puedo yo aumentar la memoria RAM o aumentar la capacidad de almacenamiento, mientras que una consola sí seguiría manejando el almacenamiento convencional, que a veces es corto, ya que tenemos juegos que pueden pesar fácilmente 120 gigas, es decir, que en un tera solo me podrían caber unos 7 o 8 juegos máximo de alta calidad. ¿Listo? Aunque la mayoría pues también ya está el tema de poder jugar online. Y otro tema que también entra acá muy fuerte, y es que yo ya no necesito almacenar a veces también los juegos dentro de mi computador, sino que también los puedo jugar online, o mejor dicho, una máquina virtual es quien tiene el peso del computador, y la máquina solo me reflejaría a mí como la parte de gráficos y demás, y es una tecnología que está cogiendo muchísima fuerza y viene muy fuerte para el próximo año. ¿Listo? Acá tenemos los títulos más jugados para que ustedes también los tengan en cuenta, muchachos. Tenemos League of Legends como realmente pues un juego que no requiere mucha calidad gráfica, pero sí una buena conexión a internet. Por eso entramos muy fuerte con Wi-Fi 6E, y que sigue siendo muy popular este juego entre la mayoría de los gamers. Así, digamos, nosotros lo veamos muy sencillo, la temática y demás y lo que significa el juego pues es también muy importante. Y tenemos juegos como Red Dead Redemption 2, tenemos también Cyberpunk, Grand Theft Auto 5, que son juegos muy famosos, y Among Us, que en su momento pues generó también mucho furor entre la población gamer. Dota 2, que es como también muy similar a lo que yo veo en League of Legends, Destiny, que también es muy fuerte, y encontramos
juegos muy populares como Counter-Strike y Valorant, que pues son los juegos, digamos, en tendencia. Entonces acá, pues ustedes añadirán también unos que a ustedes les gusten, que hayan escuchado más, para que los tengan ahí en cuenta y los puedan perfectamente hablar, o que cuando un cliente les diga, no, es que yo juego el League of Legends, perfecto, necesitan una buena conexión a internet, es decir, que acá manejamos Wi-Fi 6E, pero de pronto no, yo juego Red Dead Redemption, entonces necesitas una buena calidad gráfica, ¿sí? Digamos que un tiempo de respuesta y una frecuencia de actualización altas para que la imagen se vea bastante bien. Entonces acá contamos con Rock Nebula, también vamos a tener mejor experiencia de sonido y comienzo a hacer demostración en punto de venta, que es finalmente la experiencia para el cliente y lo que realmente busca el cliente hoy en día. ¿Listo? También como vamos muy ligados al tema de diseño y creación, pues acá tenemos también los programas más utilizados como 3ds Max, tenemos también Archicad, AutoCAD, Revit, que yo creo que a ustedes se los nombran mucho todos los días, entonces de pronto para los que llevan menos tiempo y les nombran estos programas, entonces acá los podemos como categorizar, ¿sí? Según el tipo de requerimientos, pero comúnmente siempre díganle al cliente que sí, saben de qué les están hablando, que comúnmente ustedes les recuerdan tarjetas de video RTX y pantallas que tengan pues mejor atenuación de color y más brillo para que puedan también trabajar con la máxima calidad. Ahí también entra mucho el tema de la certificación Pantone, sobre todo en fotos, para poder imprimir con la máxima calidad que yo veo en la pantalla. ¿Listo? Por otro lado, pues tenemos SketchUp, Blender, ¿sí? Para renderizar y también para recorrer, digamos, el tema del diseño por dentro, que está también cogiendo mucha fuerza, pues tenemos V-Ray, que también me permite hacer como un recorrido en 3D y es casi como jugar, pero en realidad pues enfocado mucho a la parte profesional de arquitectura y demás. Acá podemos ver cómo puedo yo pues aumentar la tasa de FPS y mejorar de pronto este tema borroso que se ve por ejemplo en 30 FPS, que ya pues ningún juego se juega a esta velocidad de FPS. Ya en 60 pues veo una imagen mejor constituida y a 144 veo que ya realmente es jugable, es decir que se ve bastante bien, ¿sí? Acá tenemos una comparativa de cómo puedo yo entender un poquito mejor qué es 60 FPS y qué es 144. Es porque en 144 van a haber más imágenes por segundo, frames per second, que significa imágenes o fotogramas por segundo, y en 60. Entonces, al yo tener una imagen construida por 60 FPS, pues voy a tener, digamos que una imagen borrosa o con tirones o de pronto que se vea con ciertos saltos. Mientras que en 144 la imagen es mucho más estable y se constituye de una mejor manera para jugar de manera mucho más fluida. Por eso es que a ustedes les preguntan tanto los FPS, cuántos Hz maneja la pantalla, y máximo cuántas fotos por segundo les puede dar esa tarjeta de video. ¿Listo? Crea y renderiza en minutos, entonces tengo yo realmente pues acá videos en formato MKB o en MP4, donde en laptops convencionales que digamos no manejan ese tipo de disipación, donde un renderizado pues puede tomar mucho tiempo, en una gamer podría ser de 15 minutos, mientras que en una laptop convencional podría ser de hasta 35 minutos. Y en formato MKB, que es más pesado, pues observamos tiempos en una ROG de 25 minutos, mientras que en las laptops convencionales puede llegar hasta 55 minutos, y si de pronto se tarda un poco más, va a hacer que el procesador y la tarjeta de video también se calienten más, por lo tanto también bajen la frecuencia de trabajo un 20 hasta un 15%, y este tiempo se extienda muchísimo más. ¿Listo? Entonces hablamos de programas como Filmora y como Premiere Pro, que son muy comunes para edición de video. Yo les voy a pasar como este tema de software acá también, para que ustedes lo tengan ahí y puedan ver de qué se trata cada programa. ¿Listo? Entonces, si hablamos de conectividad Wi-Fi, podemos ver que tanto en carga de videos puedo yo cargarlo con mayor calidad, ¿sí? Sin observar estos tiempos de espera cuando los videos son muy pesados y también entran a jugar mucho con el tema de videoconferencias en vivo, donde yo observo que como que se me pausa un poquito el video, pues con la tecnología Wi-Fi 6E voy a tener una conversación muy fluida, sin pausas, y en juegos pues también voy a observar menos latencia. Es decir, que este ping ya va a ser mucho más reducido, por lo tanto la velocidad del Wi-Fi, ya sea de descarga o de transmisiones en vivo, pues va a ser en tiempo real.
Importante destacar acá que pues, el Wi-Fi 6E cuenta con exclusividad, ¿sí? Esta E significa que tiene el espectro de la banda de 6 GHz, mientras que el Wi-Fi 6 normal y el Wi-Fi 5 o el Wi-Fi 4 siguen utilizando solamente las bandas de 2.4 y de 5 GHz. Acá yo voy a tener también exclusivamente la banda de 6 GHz para transferir datos por esta banda, que es como la vía del Transmilenio, está más despejada. Por lo tanto, si yo me salgo del trancón y me paso para esa vía, pues voy a tener o voy a llegar en menos tiempo a mi trabajo, hacia donde yo quiera que vaya. Entonces, pongamos también ejemplos ahí comprensibles para el cliente. En cuanto a las pruebas de benchmark, ya nosotros les habíamos pasado este benchmark antes a ustedes, ¿sí? Ustedes lo tienen por ahí. Los que no lo tengan, lo voy a volver a enviar al grupo para que ustedes puedan hacer ciertas pruebas de estrés en la máquina y puedan medir los componentes, cómo se comportan según el benchmark que mostremos, ¿sí? Lo ideal es que ustedes puedan hacer una prueba de juego donde este benchmark, que se llama Engine, pueda correr o medir esa tarjeta de video, ¿sí? Según los FPS, según la configuración, y medir también el tema de temperatura y lo puedan ustedes evidenciar al cliente. ¿Por qué es importante hacer una prueba de rendimiento al cliente? Es para que el cliente pueda evidenciar gráficamente, ¿sí? Y de manera más dinámica el poder que de pronto nosotros le estamos ofreciendo, el beneficio de tener esta serie de componentes combinado con la pantalla, el tema de la disipación y demás. Si yo de pronto no hago una prueba de rendimiento, así sea chiquitica, puede ser abrir Windows E y abrir varias ventanas al tiempo, ¿sí? Si yo no hago estas pruebas, de pronto yo le puedo hablar mucho al cliente de que sí es muy bueno el equipo, de que sí ofrece la potencia necesaria, pero cuando el cliente lo ve un poquito más gráfico, realmente pues yo genero un diferencial y puedo capturar la atención del cliente y cerrar una venta más efectivamente, ¿listo? Acá, pues si ustedes no cuentan con este software, pueden montar un videíto, mostrar la calidad de la pantalla, también tienen los videos de OLED, tienen los videos de gamer, para que ustedes puedan como que hacer estas pruebas. Inclusive, solamente cuando ustedes abren la tarjeta de video NVIDIA, que ven un gráfico en 3D que está ahí como circulando, ¿sí? Cuando miran la capacidad de la tarjeta de video, ese gráfico 3D también les sirve para mostrar renderizado y poderle decir al cliente que la máquina funciona muy bien para los gráficos en 3D y que va a tener el rendimiento óptimo, porque nosotros estamos seguros de lo que ofrecemos, pero muchas veces el cliente es el que de pronto no logra comprender esto a ciencia cierta, más cuando el cliente no es tan técnico. ¿Listo? Acá tenemos un aplicativo que se llama Can You Run It, que me permite a mí poder simular el juego según la configuración o las especificaciones de mi equipo. ¿Listo? Este aplicativo pues lo utilizaba también mucho Daniel. Por ahí Daniel, el entrenador, les va a estar colaborando también pasándoles o explicándoles más cómo lo pueden ustedes utilizar y cómo ustedes pueden probar la configuración ideal con el juego para poderle decir al cliente si le corre o no le corre ese tipo de juego. Entonces, importante acá pues también poder resaltar este aplicativo para que puedan probarle al cliente ahí mismo cómo el equipo sí cumple, ¿sí? Lógicamente pues no tomándonos una hora para poderle indicar al cliente, pero sí que se lleve una idea del equipo que le estamos recomendando y cómo esa configuración sí es totalmente compatible con el juego que de pronto él requiere. Entonces acá me da como el aval de que sí lo puede correr, tal vez con los gráficos recomendados, con los gráficos en mínimo o con los gráficos en ultra. Entonces, lo que me mide realmente es la capacidad gráfica, el procesador, la RAM, el sistema operativo y el espacio en el disco duro, que pues ese sí regularmente se cumple sin problema. Y que tenemos pues la mayoría de los títulos ahí en ese aplicativo o los más jugados para que el cliente lo pueda probar sin problema. ¿Listo? Acá tenemos también pues cómo se mide con otro tipo de benchmark y es donde les destaco que es importante también hacer una prueba al cliente Miguel. de pronto de los fotogramas según el tipo de juego y la configuración recomendada. Cuéntame. Miguel, qué pena que lo interrumpí. ¿Ese Can You Run It es una página? Sí, es un aplicativo, Can You Run It. Nosotros se los Sí. vamos a estar pasando o ustedes también pueden ingresar
y realizarlo también empíricamente. Ingresan y ahí pueden evidenciar cómo eligen ustedes la configuración del equipo y la compatibilidad con el juego. ¿Listo? Listo. Ya ahorita lo explicamos un poquito mejor para que ustedes sepan cómo utilizarlo. O voy a crear como un slide donde ustedes pueden escoger las diferentes opciones. Entonces siempre los FPS se van a ver afectados por el plano de pronto del juego, si es un plano abierto o es un plano cerrado de pronto que yo tenga que caminar por edificaciones y demás, pues estos FPS aumentan. Cuando la imagen es compuesta por un plano abierto, obviamente hay que hacer más trabajo, requiere más trabajo de la tarjeta de video para poder graficar cada detalle de la imagen. Entonces, por eso es que yo puedo también elegir las diferentes configuraciones, pero lo ideal es que yo pueda jugar a 1080, ¿sí? Sin problema a unos 60, 80 o hasta 120 FPS. Y muchos equipos lo ofrecen, con una buena tarjeta de video lo pueden ofrecer. El problema es mantenerse. El problema es que este equipo se ve afectado por la disipación de calor y finalmente esos FPS tiendan a bajar después de una hora de juego cuando el equipo ya está en la mayor prueba de estrés. Entonces, la ventaja principal de los computadores de Asus es que se mantienen con esta tasa de FPS, ya que la disipación de calor es constante y estable. Eso no le sucede a la mayoría de equipos. Entonces, probablemente un cliente diga, no, es que acá tengo la misma configuración. Ok, pero está olvidando lo más importante, la disipación de calor. Porque si ese procesador se llega a calentar más de lo normal, va a bajar la frecuencia de trabajo. Lo mismo sucede con la tarjeta de video. Entonces, realmente recomendable y lo damos como consejo al cliente, le podemos indicar, señor, realmente es más que recomendable la configuración que usted está eligiendo, pero realmente lo más importante o el papel a jugar ahí sería la disipación. El papel más importante sería el de la disipación de calor, ya que es el responsable de que esos FPS o ese rendimiento, ya sea para diseño gráfico y demás, se mantengan. Entonces, perfectamente un cliente puede jugar en una ROG, en una ROG o en una Top Gaming, que son reconocidas a nivel mundial por brindar la mayor estabilidad y puede extenderse jugando hasta las 2, 3, 4 de la mañana y el equipo sigue manejando la misma tasa. ¿Listo? A los otros equipos, pues digamos que se ven un poco más afectados por el tema del calor. Teclado ahora RGB, recuerden que ustedes tienen un diferencial en el teclado y es que contamos con un teclado verdaderamente gaming, ¿sí? En cuanto a tamaño de tecla, comodidad y resistencia, ya que cuentan con una resistencia de hasta 20 millones de pulsaciones, mientras que el estándar acá sería de 5.000 o 10.000. Aparte que contamos también con teclado RGB, que es esencial también para un gamer, mientras que los equipos de la competencia o los teclados de la competencia, sin ver la marca acá, yo creo que ustedes ya identifican que este es un teclado de Lenovo, que este es el de Acer y que este es el de la Pavilion Gamer, que realmente no son consideradas máquinas gamer, ya que no vienen con un teclado que se adapte a las necesidades del gamer en cuanto a resistencia y comodidad, pero también por el tema de la pantalla, que muchas veces viene descompensado y con tarjetas de video sin la disipación óptima para ofrecer el rendimiento que necesitamos. ¿Listo? También pues complementamos con el sonido Dolby Atmos, que sería calidad de sonido pues envolvente. Tenemos un sonido de 5.1 canales que se adapta mejor a las necesidades del gaming, que me permite también que si yo conecto una diadema, pueda yo sentir el ruido o del impacto, por ejemplo, en el lado en que se generó ese impacto, es decir, que yo puedo saber desde dónde me están atacando solamente con escuchar el impacto, ya que solamente me generaría sonido, por ejemplo, en la diadema derecha y voltear automáticamente. Entonces también me guío mucho por el sonido. Acá Dolby Atmos me ofrece eso, calidad de sonido profesional con atenuaciones de brillos y bajos, que en este caso serían los graves, para tener también una mejor experiencia de escucha. También pues se ve mucho en el tema de multimedia, si ya a mí ya me gusta la música, las películas y demás, pues vamos a contar con Dolby, que realmente pues está también presente en los equipos de sonido de alta gama, como barras de sonido y parlantes de uso profesional. ¿Listo? Para ir cerrando, acá tenemos Armoury Create. Entonces, en Armoury Create vamos a tener este tipo de conexión que es para cambiar la pantalla, la conexión de la pantalla a mi tarjeta de video, ¿sí?
Entonces acá tenemos los diferentes modos que yo puedo establecer con Mod Switch y poder conectarlo o dejar que funcione normalmente con los gráficos del procesador. Tengamos en cuenta que cuando yo activo el modo optimizado, ¿sí? El equipo se va a reiniciar automáticamente para aplicar los cambios. ¿Listo? Entonces, esta opción es configurable. Recuerden que en el Armory Create, aparte de que yo pueda hacer todas estas modificaciones, también tengo como información muy relevante, ¿sí? Y háganle saber esto al cliente, que él va a poder conocer la temperatura del procesador y de la tarjeta de video, y también va a conocer el uso de la memoria RAM y del disco duro. Es decir, que esta información aparece ahí para saber cuánta RAM estoy utilizando, cuánto de almacenamiento estoy utilizando, la temperatura de los dos procesadores y cómo cuando yo aumento la disipación, por ejemplo, en el modo rendimiento, esta temperatura comienza a reducirse, preparando el equipo para las tareas más exigentes. ¿Listo? Entonces, ahí ya tienen como también el tema del cambio. Esto se actualizó en realidad para que ahorita ya no aparece de esta manera, sino que aparecen solamente los 4 iconos acá de poder cambiar entre los diferentes modos de Mod Switch. ¿Listo? Y también recuerden que esto es personalizable, es decir, que yo puedo arrastrar este panel, lo puedo arrastrar para bajarlo un poco y de pronto acomodarlo a como yo me sienta mejor o la información que quiera tener, ya que si yo corro acá voy a poder tener más información relevante sobre el procesador, la memoria RAM y la configuración del equipo, pero finalmente lo puedo adaptar a mi necesidad, pudiendo moverla como las aplicaciones del celular. ¿Listo? Por último, acá tenemos Aura Creator, que sería cómo puedo yo configurar los diferentes colores, cómo entro yo al Armory Create y puedo realizar este tema de configuración. Entonces es muy fácil. Ahí tengo los diferentes efectos del Aura para el teclado. Puedo crear perfiles de juego, perfiles de colores, y si cuento con los accesorios los puedo acomodar y brindarles el color que yo de pronto desee. Entonces esto es muy importante también para el gamer. El gamer es freaky, le gusta es personalizar sus equipos, le gusta tener todo este tema de detalles, poder cambiar el color, sincronizarlo y demás. Más los que transmiten en vivo. A veces veo por ahí transmisiones en vivo en Twitch que digamos que empiezan los videos nombrando cómo tienen preparado su stand de juego. Entonces eso también es muy importante que lo podamos resaltar. ¿Listo? Háganlo en punto de venta, entren al Armory Create, abran el Aura Creator, exploren un poquito en estos tiempos libres que ustedes tienen para que de pronto cuando lo vayan a mostrar al cliente lo muestran con mayor seguridad. Si ustedes no se involucran, no se meten en el gaming, realmente vamos a seguir en lo mismo, en que de pronto un asesor diga, no, es que yo vendo bien laptop, pero cuando es un gaming, de pronto ya no sé qué decir. Entonces, vamos a recibir más capacitaciones de gamer, vamos a estar ahí, aunque realmente pues viene evolucionando muy bien la categoría, es decir, que somos los que más vendemos equipos gamer en Colombia. ¿Listo? Entonces, yo creo que ahí nos queda muy claro el tema de gamer. ¿Tenemos dudas de pronto sobre algún tema que vimos ahí antes de pasar a IO? Porque tenemos una